Hola, ¿qué tal, hijos de la noche? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que estén viendo o escuchando este podcast. Viendo si están aquí en YouTube, escuchando si están en Spotify o en iVoox. Sean bienvenidos a un episodio más, al episodio número 57 de su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix, en su versión, en su emisión de podcast. Sean bienvenidos, ya es viernes finalmente, viernes de descanso, viernes ya de frío aquí en la Ciudad de México. No sé desde donde me escuchen, no sé qué tal es el clima, pero por acá ya está haciendo pues bastante frío, por lo menos en las mañanas y en las noches. Pero espero que estés muy bien, sea de donde sea que me escuches, de cualquier parte de Latinoamérica. Déjame bajar no, está bien así, iba a bajar un poco mi silla, pero creo que está todo muy bien. Pues bueno, nada más, antes de iniciar, como siempre te recuerdo que le des like a este video si estás en YouTube, iba a decir en Facebook, si estás en YouTube, que le des like, que te suscribas si aún no lo has hecho, que actives la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video en esta nueva etapa del canal, donde además de temas paranormales, sobrenaturales, estamos hablando de crímenes, de sucesos reales que no necesariamente tienen que ser terroríficos por una naturaleza pues sobrenatural, valga la redundancia, paranormal, sino que son terroríficos porque fueron efectuados por personas de carne y hueso, como tú y como yo, pero por alguna razón pues que tiene que ver con la locura o con algún trastorno mental, como quizá ocurrió en el episodio de hoy. Si estás en Spotify, también sígueme por allá. Si estás en iVoox, lo mismo, sígueme en mis redes sociales, porque hoy sí vamos a poner vamos a hacer referencia a una imagen visual. Así que si no me sigues en Instagram o Facebook, me encuentras como @elgrimorioderix en Instagram, en Facebook también como El Grimorio de Rix. Si estás en YouTube, los links los encuentras aquí abajo en la descripción, al igual que mi correo electrónico, El Grimorio de Rix, y también ahí encuentras el link para que puedas adquirir tu ejemplar de Demonios de Luna Llena. Aquí estás viendo la portada, mi libro de terror que saqué a finales de agosto, y que de hecho, si no me fallan los cálculos, hoy quizá estaremos haciendo el directo en YouTube hablando con spoilers sobre esta historia que tanto les ha gustado, y les agradezco enormemente. Si no has leído la novela y no te importan los spoilers, pues te esperamos aquí en YouTube en un ratito, por ahí de las 5:30 de la tarde. Y si ya la leíste, pues prepárate para estar platicando. Voy a estar respondiendo todas las preguntas que quieras sobre la trama, sobre futuros planes, sobre futuros trabajos míos como escritor, y también sobre, no sé, alguna duda que tengas sobre el proceso creativo, alguna inspiración y demás. Pero bueno, suficiente introducción parroquial. Vamos ya de lleno con la intro del programa. En el episodio número 57 del podcast, que es este que estás escuchando, te hablaré sobre un enigmático caso que a más de 50 años de haber ocurrido sigue sin poder ser esclarecido. Y es que al parecer se trata de un asesinato que fue planeado y ejecutado por profesionales peligrosos, no por un demente que le dio por matar un día, como fue el caso del asesino del Zodiaco que revisamos la semana pasada, o el caso de Paulette, que supuestamente fue un accidente, pero que parece ser que hubo alguien implicado, que hay un culpable, que no fue un accidente como nos hicieron creer. Pues este caso es diferente. El caso que vamos a ver hoy es un misterio muy enigmático que no pasó hace tanto tiempo, pasó en 1970, es cuando ocurre el suceso del que vamos a hablar hoy. Y aún así, a pesar de que ya había cierta tecnología, y a pesar de que nueva tecnología muy milagrosa, si quieren usar un término muy rimbombante, ha surgido en los últimos años, en las últimas décadas, aún así no se sabe qué ocurrió. Se han ido sacando conclusiones, pistas, pero literalmente a cuentagotas, muy poquito, a pesar de que no tiene mucho que ocurrió. O sea que vamos a ver que esto fue planeado, te digo, no por un asesino, no por un demente, sino por profesionales peligrosos, quizá espías, quizá agentes de algún gobierno, de alguna entidad secreta, pero es muy misterioso en verdad. Si te gustan las novelas policíacas, las novelas de novela negra, de historias de espías, de espionaje y todo esto de conspiraciones, este episodio sin duda es para ti, porque este episodio de eso trata, de una trama que podría ser una novela de este tipo, pero fue un suceso de la vida real. Este suceso que te digo, que parece más bien una novela negra de detectives más que un caso real, ocurrió durante la Guerra Fría, aunque no se sabe bien en dónde empezó, en dónde inicia esto. Lo que sí sabemos es que el trágico desenlace se desarrolló en un paraje nevado y desolado de Noruega.
Aparte, muy llamativo porque Noruega desde ese entonces y hasta la fecha es uno de los países de todo el mundo con menores índices de violencia. Y vamos a ver que lo que ocurrió fue tan sonado en parte por eso, porque fue un hecho muy extremadamente violento. Sin embargo, nuestra protagonista, la mujer de Isdal, como es recordada por la historia, ya que nunca se supo su identidad real, no era Noruega, no murió en su patria, vaya, lo que ocurrió no fue en la patria de esta mujer, de nuestra protagonista, que no sabemos si fue heroína o villana de la vida real, pero ella fue pues la víctima y el único o de los pocos restos materiales que quedaron de este caso. Tras varios análisis genéticos con el pasar de los años, se ha determinado que quizá esta mujer era francesa, pero esto tampoco se sabe con seguridad. Es una de las muchas teorías que han surgido gracias a la tecnología, pero en 1970 ni siquiera eso. En 1970 teníamos un par de pistas y a lo largo de las décadas han surgido detallitos como este, de que quizá era francesa, de acuerdo a los análisis que se hicieron de sus huesos y de otras cosas que vamos a revisar más adelante, pero tampoco es una certeza, simplemente es una teoría más. La mujer de Isdal probablemente era una espía profesional, una femme fatale de la vida real, de esas que vemos en las películas, una Black Widow de la vida real, si quieres verlo así. Tristemente, la vida no es una película y en la vida normalmente no hay finales felices. Así que haya sido esta mujer una heroína o una villana, el final de su historia es horrible, pero eso sí, sumamente enigmático y atrapante, ya que quien sea que la haya calcinado estando viva en Isdal, en Noruega, se encargó de retirar absolutamente todo elemento que pudiera revelarnos su identidad. Te repito, a más de 50 años, para ser exactos, 51 años de que ocurrió esto. Por eso te digo que los que hicieron esto eran profesionales, los enemigos de esta mujer, me refiero, ya que a más de 50 años de su muerte, poco se ha logrado descifrar. En realidad, esta mujer fue asesinada o se trató de un suicidio, como afirman muchos. ¿Era esta mujer en realidad una espía? ¿Por qué tenía tantas identidades falsas? Identidades que fueron encontradas por varios departamentos de policía de aquí, de allá, de Noruega. A esas y muchas más interrogantes nos estaremos enfrentando en el episodio de hoy, el episodio número 57 del podcast. Así que escuchemos la intro y lo que les digo, la verdad es que he tratado de hacer los episodios un poco más cortos. Así que vamos a escuchar la intro, no nos alarguemos más y comencemos. Acabas de caer en uno de los espacios más oscuros de Internet. Lo que estás a punto de escuchar durante la próxima hora y media, probablemente estabas mejor sin saberlo. Pero ya no hay vuelta atrás. Ahora estás encerrado en la cabaña oculta en medio del bosque. Entraste en ella en busca de ayuda y en lugar de eso, te encontraste con un tipo extraño que transmite a través de una vieja radio al pueblo más cercano. Pero tú no viste ningún pueblo en tu GPS. Estás en medio de la nada, así que no te molestes en gritar, porque nadie te escuchará. La frecuencia fantasma y su extraño locutor han comenzado su transmisión. Siéntate a escucharlo y solo podrás esperar que no te despedace cuando el programa termine. Muy bien, queridos amigos, pues demos inicio a este primer bloque, a este bloque número 1 que he titulado Los hechos y la cronología. En este primer bloque, en estos primeros minutos del programa, en este primer tercio, que bueno, saben que no es equitativo, en este primer tercio del programa les voy a estar contando los sucesos, obviamente lo que se cree, lo poco que se construyó a raíz de las pocas pistas que fueron surgiendo tras la investigación del departamento de policía de este condado, de esta localidad noruega, se fueron reconstruyendo a raíz
raíz de lo poquísimo que se encontró, muy pocos testimonios de empleados de un hotel que pues, entrarán más adelante en la historia, pero se los voy a mostrar en orden cronológico, simplemente para que vean la punta del iceberg de este caso muy misterioso. Pero en los bloques siguientes vamos a estar viendo teorías, vamos a estar viendo cómo se fueron desarrollando los hechos en décadas siguientes, pero por ahora únicamente vamos a ver eso, los hechos cronológicos reconstruidos por las investigaciones de qué ocurrió en Isdal, Noruega, en 1970 con esta misteriosa mujer que, te repito, su nombre real, su identidad, su ocupación, su nacionalidad, nada de eso lo sabemos, ¿ok? Literalmente es una mujer anónima en todo el sentido de la palabra. En noviembre de 1970, estamos a punto de cumplir 51 años en 2 meses. El cuerpo gravemente quemado de una mujer fue encontrado en un lugar remoto del valle de Isdalen, en Noruega. Alguien había cortado las etiquetas de su ropa y había rasgado las marcas distintivas de sus pertenencias como una forma de impedir que esta mujer pudiera ser identificada. Cuando la policía comenzó a investigar su muerte, descubrieron rastros de mensajes codificados entre sus pertenencias, disfraces e identidades falsas, pero nunca pudieron resolver el caso. Este es un caso que, para empezar, este cuerpo lo encuentran, ahorita vamos a ver, en un paraje por el que no pasaban las personas, pasaban muy pocos lugareños del lugar, pero incluso para la gente que llevaba viviendo ahí toda su vida, este lugar de Isdal era muy hostil incluso para ellos, mucho menos iba a pasar por ahí una extranjera, una turista, que era lo que se creía en un momento que era esta mujer. Y obviamente lo que brincó en primera vista es que su ropa no tenía etiquetas, o sea, no le habían cortado, era ropa de marca, ropa de marca cara, de boutiques francesas y boutiques de estas super caras que estaban de moda en aquellos años, y bueno, y hasta la fecha en Europa que están de moda estas boutiques, pero le habían cortado las etiquetas para que no se viera la marca. Y bueno, algo que se estilaba, sobre todo en la gente de sociedad, todavía hasta los años 60, 70, era grabar los nombres o las iniciales por lo menos de las personas en sus pertenencias, en sus maletas, en algunos pañuelos, en la ropa, en los cuadernos, por ejemplo. Y todo lo que se encontró de esta mujer, que más o menos tiene que ver con eso que te acabo de contar, no tenía nada que pudiera llamar a la realidad sobre quién era esta mujer. Esto ocurrió, te repito, en 1970, a finales de 1970 se hace este hallazgo. Pero en 2017 la policía noruega y periodistas del sitio de noticias noruego NRK reabrieron la investigación en el 2017. Ahora vamos a ver por qué. Esto también puede ser un poco un motivo quizá mercadológico para ciertas cosas. Ahorita vamos a ver qué. El punto es que se reabre en el 2017, hace muy poco. Ahora el análisis de la dentadura de la mujer indica que pudo haber venido de Europa, e incluso se tiene idea de qué zona en específico de este continente pudo haber sido originaria, porque te repito, ella no era noruega. El análisis de sus huesos, que aparte fue muy difícil de hacer porque estaba muy dañada la osamenta, todo el cuerpo, todos los huesos, había sido quemada viva esta mujer. Bueno, después se supo, pero por lo menos lo que encuentran primero es un esqueleto calcinado prácticamente, y estaba tan dañado el cuerpo, había sido expuesto a tan altas temperaturas que ni siquiera se podían analizar de manera correcta. Lo que se sabía, y lo que después vamos a ver un testimonio más adelante, es que no era noruega por sus características físicas. Y después, ya en el 2017, tras el análisis de un pedazo de esqueleto del cráneo que se daba por perdido desde hacía décadas, se confirmó que no era noruega, que era de otra zona de Europa, pero que no era noruega, definitivamente. La tarde del 29 de noviembre de 1970 es cuando realmente inicia esta historia, al menos para nosotros como el público. Obviamente para esta mujer la historia había iniciado muchísimo antes, pero al menos para el público nos podemos empezar a dar una idea de cuándo inicia todo, en la tarde del 29 de noviembre de 1970. Cuando un hombre noruego, obviamente lugareño, habitante de esta región de Isdal, o bueno, esta no es la región, este es el monte donde lo encuentran. Ahorita vamos a ver el nombre de la región como tal, pero este hombre y sus 2 hijas pequeñas se encontraban practicando excursionismo en las cercanías del lado norte de Ulriken, en un área conocida como Isdalen, que significa Valle de Hielo.
Esta zona es también conocida como el Valle de la Muerte, ya que durante la Edad Media muchas personas se quitaron la vida en este lugar hace muchos años, y desde ahí adquiere este apodo. Y posteriormente, en la década de los 60, o sea, poco antes de que ocurriera el suceso de la mujer de Isdal, o desde que se encontrara, muchos excursionistas perderían la vida aquí en este lugar al resbalarse o tropezar por culpa de la niebla que hay en el lugar. Así que este apodo del Valle de la Muerte para los noruegos se conoce como Valle de Hielo, en su idioma Isdalen o Isdal, pero traducido al español, uno de los apodos que le dan es el Valle de la Muerte. Así es como también ellos le llaman, por este número de suicidios que se daban en la Edad Media. Por alguna razón la gente en esa época de este lugar, de esta zona, se iba a quitar la vida a este valle en específico. Y aparte les digo que es un valle, o sea, no es un lugar turístico, es un lugar desolado, lleno de hielo. En algunas zonas hay niebla, entonces llegaban ahí excursionistas ya en los años 60, excursionistas que seguramente no eran de la región, y debido a la neblina tropezaban o se resbalaban o por el hielo, y como no había nadie a la redonda que los ayudara, se quedaban ahí a morir. Entonces muchísima gente ha muerto en este lugar, pero sin duda el caso que popularizó este apodo tristemente fue el hallazgo de este cuerpo de la mujer de Isdal. Tras notar un inusual olor a humo, lo cual obviamente no tenía mucho sentido en este lugar que literalmente le dicen el Valle de Hielo, una de las niñas que iba con el padre, con este hombre, encontró el cuerpo calcinado de una mujer entre varias rocas. Asustados, el padre y las niñas regresaron a la ciudad y notificaron el hallazgo a las autoridades. El cuerpo calcinado se encontraba boca arriba, con los brazos levantados, dicen que como en una posición de boxeador en defensa, con los brazos así, en tensión sobre el torso, las manos apretadas y la ausencia de una hoguera, es decir, de fuego, en las inmediaciones, estando tanto la ropa como la parte delantera del cuerpo de la mujer prácticamente calcinados y el cadáver irreconocible. También una razón por la que se confirma, aunque no se encontró ninguna hoguera encendida, no se encontró fuego, el cuerpo todavía estaba humeante, todavía habían algunos restos de humo, o sea que se acababa de apagar el fuego hacía poco tiempo, y el hecho de que tuviera las manos así como boxeador en defensa, eso también es un rasgo en común entre las personas que mueren calcinadas, y sobre todo que son quemadas vivas. Por eso también se sabe, además de que tenía cierto nivel de hollín en sus pulmones, o sea que respiró el humo. Además de eso, el hecho de que tuviera las manos así, eso le indicó a los forenses que había estado viva en el momento en que la quemaron, porque si hubiera sido un cuerpo que quemaron, las manos estarían a los costados o en la manera en cómo quedó el cuerpo, pero el hecho de que estuviera así con los codos flexionados a manera como de defensa de boxeo, este es un rasgo en personas que son quemadas vivas, pues por el estrés que sufren, ¿no? Mientras están sufriendo esto, además de que te digo, había rastros, había evidencia de que había respirado el humo, o sea que estaba viva cuando fue quemada esta mujer. El rostro de este esqueleto, porque ya en este momento ya no le podemos llamar ni siquiera un cuerpo, era un esqueleto calcinado. El rostro estaba completamente quemado, así como todo el frente del cuerpo, de manera tan extremadamente horrible que los forenses jamás pudieron determinar el aspecto de la mujer en vida. Al menos no los forenses. Después vamos a ver cómo es que nos damos más o menos una idea de cómo lucía esta mujer, pero al menos por el análisis de la estructura ósea, o por lo menos de lo que había quedado del fuego, jamás se pudo reconstruir el rostro de esta forma, porque no había quedado nada. Literalmente era una momia chamuscada. Pero curiosamente, en la espalda no tenía marcas de quemaduras. Porque aparte, bueno, te recuerdo, el cuerpo lo encuentran acostado boca arriba. Entonces tenía un poco de sentido, pero ahorita vamos a ver qué pasa. O sea, no le prendieron fuego como a las brujas, por ejemplo, que las prendían de la cabeza hacia abajo, de los pies hacia arriba. No, parecía que le habían echado el fuego de frente. Además, debido al frío del clima, esto es Noruega, en un lugar que le llaman el Valle de Hielo, cuando llegaron al lugar el cuerpo ya estaba helado. O sea, no porque llevara mucho tiempo muerta, sino por la temperatura, por lo que no se pudo determinar cuánto tiempo llevaba ahí. Lo que sí es que la tierra debajo del cuerpo estaba quemada y los restos seguían emitiendo humo, como te digo. Esto es importante más adelante porque hay varias teorías, o bueno, hay muchas teorías obviamente que se fueron haciendo por periodistas, por entusiastas del misterio en años posteriores, por la policía, y una de las teorías que se tenía, o de las primeras que surgió, fue que la mujer la habían calcinado en otro lugar y posteriormente habían llevado el cuerpo ahí. Pero el hecho de que la tierra, el suelo debajo de ella estuviera también quemado, esto significaba que pues la mujer había sido quemada ahí, en ese lugar. La policía encontró un número de objetos en la escena, lo cual era muy curioso, entre los que se incluían joyas, un reloj,
una sombrilla rota y algunas botellas como de crema, de lociones, ese tipo de cosas. Algo curioso, hasta el punto de lo inquietante, era que la mujer no llevaba puesto ni el reloj ni las joyas, sino que todas estas pertenencias que te acabo de mencionar, el reloj, las joyas, las botellas, todo esto, la sombrilla, estaban colocadas al lado de su cuerpo. La colocación y ubicación de los objetos que rodeaban el cuerpo eran extrañas. Parecía como si hubiese habido un tipo de ceremonia, dijo el forense Tormod Bones. La policía también encontró un par de botas de goma, un par de botas, bueno, que estaban negras, que eran de color negro, pero también estaban negras porque estaban chamuscadas, y medias o calcetas de nylon. Había estado vistiendo muchas prendas de ropa, todas de materiales sintéticos, también por lo cual se prendió rápido la mujer, y toda esa ropa pues había sido quemada, obviamente, la ropa que llevaba puesta. Además, todas las etiquetas de las prendas que llevaba habían sido cortadas, también las que estaban al lado. Al parecer, no por los asesinos o por el asesino o quien le hubiera lanzado el fuego, la llamarada, sino que parecía que la misma mujer los había cortado. Parecía que era una costumbre de ella retirar las etiquetas de su ropa, y esto lo confirmarían un poco más adelante. Posteriormente, cuando se siguieron algunas huellas difuminadas, porque te digo que el camino no pintaba nada claro, el camino de esta investigación, al menos de este primer hallazgo que se hace del cuerpo, las autoridades dieron con la descripción física de la mujer. Medía más o menos, y esto ahorita vamos a ver quiénes son quienes describen a esta mujer, pero esto ya entra un poco después en la historia. Pero para que te des una idea, este cuerpo chamuscado había sido, en vida, unos días antes del hallazgo del cuerpo, una mujer de más o menos 1,64 m, de cabello largo y marrón oscuro, una cara pequeña y redondeada, ojos marrones y orejas pequeñas. La mujer podría tener entre 25 y 40 años y llevaba una cola de caballo con una cinta azul y blanca en el momento de su muerte, porque se encontró la cinta, ¿no? Pero te repito, esto es una imagen recreada a raíz de los testimonios que más adelante surgirían en algún lugar de Noruega relativamente cercano a donde se encuentra el cuerpo, pero el cuerpo, te repito, estaba tan dañado cuando lo hallaron que jamás se pudo hacer una reconstrucción en base a la estructura ósea de esta mujer, sino que se fue recreando a raíz de los testimonios, ¿no? De los testigos. Y como ves, la descripción de la mujer para nada entra en la descripción de una mujer noruega. Para empezar, los noruegos, todos los de esta zona, pues al descender de los vikingos genéticamente y al estar en una latitud tan alta de la tierra, son personas muy altas, tanto hombres como mujeres, y muy fuertes, o sea, muy anchos, tanto hombres como mujeres. Búscalos, hay muchas atletas mujeres de Islandia, de Noruega, en el CrossFit, y son mujeres enormes, no solo muy altas, sino muy fuertes, muy musculosas. Y los hombres ni te platico, son verdaderos vikingos, y las mujeres también. Aparte son rubios, pero rubios a un tono casi blanco su cabello, ojos muy azules, muy altos, en fin, muy corpulentos. Y esta mujer era todo lo opuesto. Era una mujer muy bajita, de unos 64 apenas, y sobrepasaba el 1,5 m de estatura. Era una mujer muy baja, de cabello oscuro, de ojos oscuros, de piel blanca, pero de cabello oscuro y ojos oscuros. Y pues muy delgadita, muy menudita, ¿no? Entonces todo lo opuesto a una mujer de Noruega, a una mujer local, digamos. La policía, con el paso de los días, de las semanas, encontró 2 maletas en el departamento de equipaje de la estación del tren de Bergen, que es esta localidad donde se ubicaba este lugar. Una de las maletas que encontraron tenía unos lentes sin prescripción y una huella digital plasmada en ellos, y esta huella digital coincidía con las huellas del cadáver, con las huellas del cuerpo que encontraron. Así fue como descubrieron, como determinaron que estas maletas le habían pertenecido a esta mujer cuando estaba en vida. O sea, de repente, pues las autoridades de esta estación de policía, bueno, de esta estación de tren, perdón, en Bergen, en Noruega, dijeron: oigan, aquí hay unas maletas que ya llevan aquí varios días abandonadas y pues no sabemos qué puede haber, ¿no? Te repito, esto ya fue en los años 70, ya era un mundo, si bien no tan violento como hoy en día, pues ya era un poco más, la gente ya tenía más precauciones, ¿no? Que por ejemplo en los años 30, en los años 20, que era mucho más inocente, digamos, el mundo. En ese momento ya no. Entonces reportaron las maletas. La policía llega, las analiza, encuentra estos lentes, ven que tiene una huella digital plasmada en el cristal, en el lente literalmente, y esta huella esta huella coincidía con la huella digital del cuerpo que habían encontrado días antes en Isdal, perdón, se me dificulta pronunciarlo, Isdal, el Valle de Hielo, ¿no? Entonces así es como ellos determinan que estas maletas pertenecían a esta mujer, y con base en estas maletas pudieron dar
con el paradero o dónde había estado esta mujer, un poquito hacer el inter entre el lugar, entre el momento en el que llega aquí al tren, y por eso estaban las maletas en la estación del tren, hasta el momento en donde encuentran el cuerpo, el lugar donde encuentran el cuerpo. ¿Qué ocurrió entre esos dos sucesos? Gracias al hallazgo de estas maletas es que pudieron más o menos ver qué había ocurrido. Las maletas en su interior tenían ropa, las cuales también les habían cortado las etiquetas, lo cual confirmaba que era la misma mujer la que le cortaba las etiquetas, es decir, que quien sea que haya calcinado a la mujer, su asesino o sus asesinos, no le habían quitado las etiquetas, sino que ella misma lo hacía, era una costumbre que ella tenía. Ahorita vamos a ver por qué. También tenía varias pelucas en las maletas, lo que daba a entender que se disfrazaba por alguna razón. Tenía efectivo en moneda alemana, belga, noruega, británica y suiza. Tenía un peine y un cepillo, cosméticos, algunas bolsas de té y una crema para el tratamiento de eczemas, que es grosso modo dermatitis. Inicialmente la policía estaba muy optimista cuando encuentran estas maletas porque pensaba que el hallazgo de estas maletas le ayudarían a identificar el cuerpo de la mujer. Pero pronto se dieron cuenta de que todas las etiquetas que pudieron haber identificado a esta mujer, su ropa, por ejemplo, o sus pertenencias, habían sido removidas. Incluso la calcomanía que contenía la prescripción de la crema, la cual mostraba el nombre del doctor y del paciente, había sido rasgada. Te digo, arrancó todas las etiquetas, todo lo que pudiera tener su nombre no estaba, e incluso en la prescripción, en la receta de esta crema para la dermatitis que usaba la mujer, que se encontraba dentro de una de las maletas, habían arrancado, habían tachoneado el nombre del paciente y el nombre del doctor, porque a lo mejor si hubieran tachado el nombre del paciente, decías, bueno, busco al doctor y el doctor me puede dar santo y seña, pero el problema es que también habían eliminado de este documento el nombre del doctor, entonces no había manera de dar. Incluso trataron de buscar en las boutiques donde vendían esta crema, pero no, tampoco pudieron identificar a la mujer. O sea que parecía que ella había mandado a un intermediario a comprar la crema y todos sus cosméticos que usaba, ¿no? También había una nota codificada misteriosamente, y esto es de lo más curioso del caso. Encuentran un cuaderno entre las pertenencias de esta mujer en esta maleta, y este cuaderno, dentro del cuaderno había una nota, un escrito, que es la imagen a la que te hacía referencia, que no te la voy a poner aquí en pantalla, pero la puedes encontrar en Instagram o en Facebook. Era un código literalmente sin sentido, un conjunto de números y letras que no tenían sentido más que para la mujer, pero posteriormente la policía lo pudo descifrar un tiempo después. Más adelante te voy a decir qué significaba este mensaje, pero como ves, aquí nos estamos dando una idea más o menos de quién era o a qué se dedicaba esta mujer. Este mensaje, pequeño adelanto, al parecer tenía que ver con la presencia de la mujer en Noruega en las fechas cercanas a su muerte, y el trayecto que parecía haber realizado, basándonos más o menos en la estación del tren en donde fueron encontradas las maletas y la conexión que tenía esta estación con otras estaciones en Europa. Más o menos con eso nos podemos dar cuenta, y la policía pudo descifrar, gracias a estos datos, el mensaje que la mujer había escrito de su puño y letra en un código. No era un código conocido ni siquiera por la policía, era un código quizá incluso que la mujer desarrolló en ese momento. Había una importante pieza de evidencia dentro de la maleta, además de todo lo que te acabo de mencionar: la ropa, las pelucas, todos estos elementos que nada poseía el nombre de la mujer, las monedas, todo esto. Además de eso y del mensaje codificado, se encontraba también una bolsa de plástico de la zapatería Oscar Rothbeth, ubicada en la ciudad noruega de Stavanger. El hijo del propietario, de nombre Rolf Rothbeth, recuerda haber vendido un par de botas de goma a una, y cito, así la describió él, una mujer atractiva y muy bien vestida, de cabello oscuro. Coincidía con las descripciones posteriores que darían de la mujer. Las botas que le vendió parecían coincidir con las botas encontradas en el cuerpo del valle de Isdalen. La policía también creía que el paraguas encontrado cerca del cuerpo había sido comprado en esa tienda. O sea, aquí, gracias, esta era la única pista, la única prueba que encontraron que podía remitirlos a alguien. La receta del doctor estaba tachada, entonces ahí esa pista estaba perdida, pero por lo menos encontraron la bolsa de esta zapatería que estaba ahí en Noruega, o sea que la mujer había comprado las botas recientemente. Llegan a la zapatería, le preguntan al hijo del propietario y él logra identificar las botas del cuerpo. Dice, sí, o sea, están quemadas, pero sí parecen ser que sí son las que le vendía esta mujer, porque aparte de la mujer, él la recordaba porque era una mujer difícil de olvidar, porque para él se le hizo atractiva, que estaba muy bien vestida, y además, te digo, tenía cabello oscuro, algo que es poco común en Noruega, donde la mayoría de la población es rubia.
El chico también recuerda que la mujer emanaba un olor fuerte, el cual después él dijo que era a ajo, o sea que la mujer olía a ajo, probablemente por su dieta, la dieta que llevaba. Usando su descripción, la policía pudo rastrear a la mujer a un hotel cercano, el St. Svithun, donde se registró con el nombre de Fenella Lorck. Aquí, gracias a esta bolsa de zapatos que se encontraron los policías en la maleta, gracias a eso y a la declaración de este chico, que el chico no sabía obviamente cómo se llamaba la mujer, porque pues el doctor debió haber sabido su nombre porque le había prescrito, le había recetado la crema para la dermatitis, pero en una zapatería no te piden tu nombre. Aparte, no sé si ya existían las tarjetas de crédito, pero ella no pagó con tarjeta de crédito, porque aparte te repito, llevaba monedas de varios países en sus pertenencias, o sea que seguramente pagaba todo con efectivo. Entonces no le preguntaron sus nombres, sus datos, nada. El chico solamente recordaba perfectamente su aspecto visual y reconoció las botas que habían encontrado en el cuerpo como las botas que él le había vendido a la chica, ¿no? Entonces, gracias a esto, llegan a este hotel y dicen, sí, teníamos a una mujer con esta descripción aquí hospedada que se llamaba Fenella Lorck. Pero había un pequeño problema, que esta mujer, después de que analizan un poco más de los datos, vamos a ver que su nombre no era Fenella Lorck, a pesar de que había sido el nombre que había utilizado para registrarse en este hotel. Entonces, ¿quién era esta mujer? Porque si su nombre no era Fenella Lorck, entonces ¿cómo se llamaba? ¿Quién era? ¿Qué hacía ahí? ¿Cómo es que una mujer que viajaba en el tren de quién sabe qué parte de Europa a Noruega compra unos zapatos, una mujer que era descrita hasta este momento como muy hermosa, quizá de la alta sociedad, de dinero, muy elegante, eso sí, soltera, lo cual no era tan común en aquella época, pero bueno, el punto es que, es decir, ver a una mujer de esta descripción sola, sin un esposo, sin un novio, lo que sea, y sobre todo ni siquiera viajaba con amigos o amigas, viajaba ella sola, era poco común, además de que su descripción tampoco era común dentro de Noruega, dentro digamos, del contexto de este lugar, no era común, o sea, por lo que fuera, por muchas razones, esta mujer brincaba a la vista y la gente la recordaba por esto, porque era una mujer que llamaba la atención. Gracias a esto la encuentran, pero su nombre no coincidía con el que había dado en este hotel de St. Svithun. ¿Quién era esta mujer? Eso lo averiguaremos en el segundo bloque del programa. Así que vamos rápidamente a un corte. Ponle pausa si quieres más bebida, si quieres ir al baño, si quieres traer más botana. Aprovecha la cortinilla, ponle pausa y regresamos. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos de vuelta al segundo bloque del episodio número 57 del podcast del Grimorio de Rix, tocando este tema muy misterioso y enigmático, que en este caso sí se trata de un crimen, pero vamos a ver que no fue un crimen común o mundano, urbano, si quieren llamarlo así, como los que hemos visto, los que estaremos revisando en futuros episodios, sino que este fue más bien algo más grande. Esto parecía ser que se trataba de algún departamento de inteligencia, de algún gobierno, de alguna pues sí, de algún departamento de policía secreta o algo por el estilo europeo. Te repito el contexto de cuando ocurre esto en 1970. Se encontraba la Guerra Fría en pleno auge, habían varios países involucrados, obviamente uno de los protagonistas era Europa. Quizá cuando uno piensa en la Guerra Fría piensa en Estados Unidos y en Rusia, pero habían muchos otros países implicados, y aquí puede ser que esta mujer sea una de las muchas protagonistas anónimas de esta guerra ocurrida hace unas cuantas décadas y que hay quien dice que todavía no termina, ¿no? Pero bueno, el punto es que en este segundo bloque hablaremos ya de todo lo enmarañado que está, porque hasta ahorita sí hemos visto que la historia ha sido enigmática, ha sido difícil de comprender para los policías de aquella época y los de esta época, que te digo que el caso fue vuelto a abrir a investigación en el 2017 y aún así sigue siendo un enigma. Estos primeros datos, estos datos que son hechos, por así decirlo, estos son hechos porque son cosas que se encontraron, testimonios y cosas que coinciden. Todo lo que te presenté en el primer bloque fueron hechos, son las cosas que conocemos casi a ciencia cierta, y digo casi porque no del todo, pero casi a ciencia cierta sobre este caso. Pero en este bloque 2, titulado El Enigma Comienza, es donde realmente empezamos a descender en toda la oscuridad y todo el misterio que rodea este caso y a esta mujer, porque la mujer en sí era un personaje muy misterioso, quizá un personaje peligroso, una Black Widow de la vida real o una espía de estas que vemos en las películas de la vida real. Quizá no era una heroína, quizá era una villana, no lo sabremos jamás, o por lo menos no en estos años, pero bueno. Cuando la investigación comenzó,
La policía averiguó que la mujer se había quedado en varios hoteles en Noruega, no solo en este, usando diferentes alias. Es como se dan cuenta que este nombre que utilizó en este hotel de St. Svithun, que te repito, el nombre con el que se registró era Fenella Lork, en otros hoteles de Noruega en los que se había quedado en esos días o en esas semanas, no eran el mismo nombre, a pesar de que la descripción física de la mujer coincidía con la que daban todos los empleados de todos los hoteles. Era la misma mujer, pero daba diferentes nombres en todos los hoteles en donde se quedaba. Como la mayoría de los hoteles ya en esa época pedían que los huéspedes mostraran un pasaporte y llenaran una plantilla, se sospecha que ella pudo haber tenido varios pasaportes falsos. O sea, no era nada más que daba el nombre falso, sino que, te digo, en esta época, ya te digo, es mucho más moderno, en 1970, ya los hoteles les pedían documentos a los huéspedes que comprobaran su identidad, como hoy en día. Entonces, la mujer no era que nada más, porque si llegas a un restaurante, por ejemplo, y haces una reservación bajo un nombre falso, no pasa mucho. Si pagas en efectivo en ese restaurante, incluso hoy en día, no hay manera de que comprueben de que eras tú. Si tú llegas con tu amante o con alguien que no quieren que sepa que estuviste, que no quieres que la gente sepa que estuviste con esa persona, llegas a un restaurante con reservación y das un nombre falso y pagas con efectivo, no hay manera más que con las cámaras de vigilancia, y si te pones un disfraz o algo por el estilo, no te van a encontrar jamás. Ahí no hay problema, en un restaurante no te piden identificación. Pero a menos que pagues con tarjeta de crédito, ahí ya se quedan tus datos registrados, ¿no? Pero si no, no, o sea, no había manera. En este caso no, en un hotel sí te piden, incluso en esa época, un pasaporte o alguna identificación. Así que la mujer sí los dio, pero eran falsos. Y es que la policía encontró dentro de sus pertenencias que la mujer se había quedado en los siguientes hoteles utilizando los siguientes nombres. Ve todas las diferentes identidades falsas que tenía esta mujer, eran muchas. Estaba, además de la que te mencioné hace rato, estaba Genevieve Lancier, que venía de Leuven, se quedó en el Hotel Viking de Oslo desde el 21 al 24 de marzo de 1970, o sea, a inicios de ese año. O sea, quizá esta mujer se pasó todo el año de 1970 en Noruega, pasando de hotel en hotel, haciendo quién sabe qué cosas, bajo varias identidades diferentes. Recuerda que llevaba pelucas, o sea que probablemente no era nada más que daba el pasaporte falso, sino que estaba disfrazada, como en las películas de espías. Cada identidad que ella daba se disfrazaba de manera, o se vestía de manera diferente, para que si alguien estuviera siguiendo no supiera que era ella. Entonces, la primera identidad, Genevieve Lancier, se queda en el Hotel Viking o Vikingo de Oslo del 21 al 24 de marzo de 1970. Recuerda, el cuerpo lo encuentran a finales de noviembre del 70. Otra identidad es Claudia Tielt, que venía de Bruselas, se quedó en el Hotel Bristol en Bergen del 24 al 25 de marzo, también en marzo, a inicios del año, muchos meses antes del hallazgo del cuerpo. Otra identidad era Claudia Tielt, que también venía de Bruselas, se quedó en el Hotel Scandia, también en Bergen, en la zona donde fue encontrada, pero el 25 de marzo al 1 de abril, o sea, cuando encontraron el cuerpo, o la mujer había hecho varios viajes a lo largo del año, o había estado en Noruega durante todo ese año, por lo menos desde marzo, y no era la primera vez que se encontraba en esta zona de Bergen. También usó la identidad de Claudia Nielsen, que venía de Gut, se quedó en la KNA Hotelet de Stavanger del 29 al 30 de octubre, aquí ya más cercano, un mes prácticamente antes del hallazgo de su cuerpo. Otra identidad que utilizó fue la de Alexia Sarn Merches de Ljubljana, en Eslovenia, y se quedó en el Hotel Neptune en Bergen de nuevo, del 30 de octubre al 5 de noviembre, menos de un mes antes de su muerte, ¿no? También utilizó la identidad de Vera Jarl de Antwerp, se quedó en el Hotel Bristol otra vez en Trondheim del 6 al 8 de noviembre. Entonces ya utiliza la identidad que te dije hace rato, la de Fenella Lork, donde se queda en el Hotel St. Svithun, que es a donde la siguieron o donde la rastrearon gracias a al testimonio del chico de esta zapatería, que se encontraba en Stavanger del 9 al 18 de noviembre. Durante todos estos días se queda en este hotel, pero no fue el último hotel a donde llegó y no fue la última identidad falsa que utilizó, sino que se volvió a mover ahora bajo el nombre de la Mrs. Lindhurf o la señorita Lindhurf. Se quedó en el Hotel Rosenkratz en Bergen también del 18 al 19 de noviembre, 10 días antes prácticamente de que encontraran el cuerpo. Y la última identidad que utilizó fue la de Elisabeth Lindwurf de Ostend, que se quedó en el Hotel Jordaheim en Bergen una vez más del 19 al 23 de noviembre. Este parece ser que es el último hotel en donde se quedó. Y de hecho sí, aquí fue donde más testimonios y más testimonios de gente, de empleados del hotel encontraron. Pero como ves, esta mujer, una de dos, o estuvo viviendo varios meses, prácticamente todo el año de 1970, de marzo a noviembre,
en Noruega, o viajó a inicios del año, en marzo, se fue, quién sabe dónde estuvo, y regresa una vez más a finales de año, entre octubre y noviembre, y es a finales de noviembre cuando finalmente muere y encuentran su cuerpo. Entonces vemos varias identidades falsas. Curiosamente, muchas de las identidades provienen o de Francia o de Bruselas, porque fácilmente pasaba por una mujer de esta zona. Obviamente no iba a pasar por una mujer noruega o alemana debido a su descripción. Entonces también ella, como que era inteligente, escogía estos nombres que entre ellos se parecen un poco. Traía las pelucas, te repito, probablemente usaba diferentes disfraces, diferente ropa, en fin. Pero es en este último hotel donde se quedó, en el hotel Hordaheimen, perdón, se pronuncia Hordaheimen o algo así. En este hotel es el último donde se queda y donde se descubre más información sobre la mujer. Varios de los empleados de este hotel declararon que la mujer había llamado su atención, tanto de hombres como mujeres. Primero te digo, porque era una mujer guapa, y además era una mujer que brincaba a la vista, porque no era la típica mujer noruega. Y además, no solo por eso, sino que además no pasaba desapercibida porque lucía hermosa, era una mujer muy guapa, aparte era muy sensual según los hombres, era elegante, muy elegante, y se veía que tenía dinero, porque la ropa que traía no solo era elegante, sino que se veía cara. La ropa que utilizaba se veía cara, y toda la manera en cómo se movía, sus manerismos, su manera de hablar, su manera de comportarse, incluso la manera de sonreír, todo esto denotaba que era una mujer de alta sociedad, una mujer educada. Una de las mucamas, de nombre Alvild Range, de 21 años, declaró, y cito: "Se veía tan de moda, me hubiera gustado ser capaz de imitar su estilo. De hecho, la recuerdo guiñándome un ojo. Desde mi perspectiva, se sentía como si ella pensara que había estado mirándola demasiado tiempo. En una ocasión, cuando prestaba servicio", esto sigue siendo la declaración de esta chica de 21 años, noruega, que trabajaba en este hotel, ella estaba en el comedor, haciendo referencia a la mujer de Isdal, sentada justo al lado de marinos alemanes, de los cuales uno era el oficial. O sea, de esta mujer llamaba la atención, estaba sentada con estos marinos alemanes, uno de ellos era el oficial, y era una mujer pues de sociedad, no era una mujer que se la pasara encerrada en la habitación del hotel o en la calle. Solía socializar con cierta gente del hotel y era como pues coqueta, como una femme fatale, tal cual, como las espías de las películas de James Bond y las películas de esa época, tal cual, era esta mujer. La policía interrogó a varios miembros del personal del hotel que conoció a la mujer de Isdal, obviamente al ser empleados, no porque fueran sus amigas, sino porque finalmente como empleados tenían que convivir con ella porque era una cliente más, ¿no? Una huésped. Y entre todos estos testimonios se incluía el de esta mujer Alvild, de 21 años, que trabajaba ahí. Supieron que además de hablar inglés, la mujer también utilizaba algunas frases alemanas. También la mujer a menudo pedía cambios de las habitaciones en las que se quedaba, e incluso hasta 3 veces en una misma ocasión. ¿Por qué pedía los cambios de las habitaciones? No lo sé. Yo, tomando ya en cuenta que era una espía, con todas estas pistas es muy claro, aunque no está comprobado, pero es muy claro que era una espía. ¿De qué país? ¿Quién sabe? ¿De qué fuerza? ¿Quién sabe? Si era buena, si era mala, cuál era su misión. Ahorita vamos a ver cuáles podrían haber sido sus misiones, tomando en cuenta el periodo temporal en el que ocurre y el territorio que abarca esta mujer. Pero todo parece apuntar que era una espía, no una delincuente, no una criminal de baja monta, no una ladrona, era una espía. Porque no solo por su aspecto, por lo refinado, porque era ropa cara, sino porque era una mujer inteligente y educada. Una ladrona pues no hubiera sabido hablar varias lenguas, y esta mujer hablaba varias lenguas, además de que tenía esa educación que pues no todas las personas tienen, o sea, solo personas de cierto estrato social, o tenían en aquella época, ¿no? Educación me refiero a no educación académica, sino educación, este tipo de cosas de, pues sí, de sociedad, de la alta sociedad que vemos en las películas, que literalmente tenías que pertenecer a ese estrato para conocerlo, si no, no había manera de que lo supieras. Entonces, bueno, aparte de que la ropa, te repito, todo esto, o sea, era claro que era un espía. Y yo, con base en todo esto, yo me imagino que la razón por la que pedía cambios de habitaciones, quizá, no sé, ya viéndonos muy conspiranoicos, basándonos en lo que vemos en las películas, quizá, no sé, veía que alguien podía verla a través de la ventana, o que era un lugar que no era seguro, es decir, no era seguro para ella. A lo mejor para un huésped común esa habitación era un lugar completamente seguro, perfectamente seguro, pero para ella no, porque podía entrar alguien en la noche, o ella requería de hacer algo en la habitación, instalar algún dispositivo
positivo o algo por el estilo y no podía hacerlo en esa habitación en específico, no lo sé. El punto es que esto era entre las muchísimas cosas que llamaban la atención de ella. Dentro de su comportamiento estaba que pedía constantemente el cambio de su habitación, incluso 3 veces por día a veces, al gerente del hotel, a la gerencia del hotel, ¿no? En uno de los cuadernos de la mujer, que la mujer llevaba, hallaron un enigmático código, el que te mencioné anteriormente, que era un conjunto de números y letras, que te repito, la imagen la encuentras en Instagram y en Facebook. Si quieres ver el código, de todos modos ahorita te lo voy a leer en voz alta, pero si quieres tener la referencia visual, abre una pestaña aledaña y ahí vas a encontrar la imagen. El hecho de que este mensaje estuviera encriptado y la descripción que daban los empleados del hotel de la mujer, tanto de su ropa, de su comportamiento, de su aspecto, todo apuntaba a que era una espía. Al menos eso empiezan a creer también los policías que investigaban el caso. Esto ocurrió durante la Guerra Fría y sin duda había un montón de espías en Noruega, incluidos espías rusos, dijo Gunnar Stalsen, escritor de Bergen, quien en ese momento era un estudiante universitario y que llegó a escribir sobre este caso de la mujer de Isdal, digamos de una manera un poco más periodística. También había agentes israelíes en aquella época, en la década de los 70, que operaban en Noruega, como se supo tiempo después, cuando los agentes del Mossad mataron a un hombre en Lillehammer que habían confundido con un terrorista. Aunque la posibilidad de que la mujer de Isdal fuera una espía israelí se barajeó durante mucho tiempo, esto se descartó cuando en años más recientes, por ahí del 2017, los estudios y análisis mucho más exhaustivos de los huesos y de la materia permanente en ellos determinó que la mujer pertenecía probablemente a Francia o a alguna zona cercana de Europa a Francia. Definitivamente no era israelí y claro que no era rusa, mucho menos era noruega ni alemana. Probablemente era francesa, a lo mejor italiana o algo por el estilo. Pero esto se supo hasta el 2017. En aquellos años, una de las teorías que más se barajeaba era que esta mujer había sido una de las muchas espías israelíes que operaban en Noruega por aquella época. De acuerdo con este periodo de noticias de la NRK, un medio noruego, los servicios de seguridad estaban interesados en los informes de que la mujer había sido avistada, observando una prueba militar de cohetes nuevos, experimentales, en el oeste de Noruega, pero no había ninguna conclusión clara en sus informes. Habían algunos testigos, algunos testimonios que decían que habían visto a esta mujer observando esta prueba militar de estas armas, de estos misiles, de estos cohetes, experimentales que se estaban haciendo en Noruega en la década de los 70, pero de esto terminaron siendo pues puras suposiciones y algunos testimonios que no llevaron a ningún lado porque jamás se pudo comprobar que en efecto la mujer hubiera estado presente en estos lanzamientos, en estas pruebas, al menos no que saliera al público en general. El código en cuestión, el que te hablo, el que estaba en este cuaderno dentro de las pertenencias de la mujer, parecía ser un registro, una bitácora de los lugares que la mujer había visitado. Por ejemplo, si ves la imagen, si la estás viendo ahorita, tenía una de las cosas que estaban escritas era 022 028P. Esto probablemente eran las fechas del 22 al 28 de octubre, por eso 22-28, que se encontraba en París, por eso la P. Otras cosas las que estaban escritas era O29PS. Y es 029PS. Y este es el día en que viajó de París a Stavanger. El 29 de octubre es cuando viaja de París a Stavanger en Noruega. Aquí encontramos otra pista, otra cosa que coincide. Luego también está 030BN5, lo cual coincide con su estancia en Bergen, que fue del 30 de octubre al 5 de noviembre. BN, Bergen, tienen 35, Bergen. Ahí era un código quizá no tan complejo, que a lo mejor tomando en cuenta los datos que ya tenían de los tiempos en los que había viajado la mujer, de sus estancias, gracias a que los registros de los hoteles, a lo mejor teniendo ya estos datos, la policía pudo descifrar el código relativamente rápido porque no era tan difícil, no era un código tan complicado. Por ejemplo, el del asesino del Zodiaco que revisamos la semana pasada, que fue de hecho fue planteado por el mismo asesino del Zodiaco, más o menos en los mismos años, entre el 1968 y el 74, ese hasta la fecha hay cosas que siguen sin descifrarse de los códigos que usaba este tipo. Entonces, como ves, esta mujer, a pesar de que era una espía, al menos ese código que encontraron era muy básico, incluso más que un código parecen abreviaciones. Pero lo que nos hace pensar que a lo mejor ella lo anotó en el momento, a lo mejor no era tan peligroso, tan confidencial que lo supieran, porque no era un código tan complicado de descifrar. Te digo, más bien parecen abreviaciones más que un código.
Aunque todas estas pistas en conjunto podrían indicar que la mujer había sido una espía europea, como te digo, las había muchas durante la Guerra Fría, la autopsia no hizo más que enmarañar aún el asunto. Ya con los resultados de la autopsia no quedaba claro si había sido asesinada o si ella misma se había quitado la vida, porque habían dos datos. Bueno, ahorita todavía no sabes uno de los datos, pero lo único que se sabe es que parece ser que murió calcinada por que estaba viva, es decir, que no o fue un suicidio o la habían asesinado, quemándola viva, o ella se había quemado viva. ¿Cómo se sabía que estaba viva? Por la posición de las manos que tenía, que estaba así, con las manos, los puños cerrados al frente, como si se estuviera protegiendo la cara, y esto es un rasgo común en las personas que mueren quemadas vivas. Esto no ocurre en un cuerpo muerto, en un cadáver que es quemado, esto no ocurre. Encontraron una contusión, dentro de los muchos datos que arrojó la autopsia, es que encontraron una contusión inexplicable en el lado derecho del cuello, que podría haber sido el resultado o de un golpe o de una caída. O sea que aquí podría ser que no intentó quitarse la vida, a menos que hubiera tropezado, porque sí era un terreno hostil donde encontraron el cuerpo. Entonces, o se cayó o le pegaron, por eso tiene una contusión en el lado derecho del cuello. No había señales de que la mujer hubiera estado enferma, basándonos en los análisis que le hicieron a los restos. La autopsia también encuentra que la mujer jamás estuvo embarazada ni había tenido hijos. Esto resulta un poco curioso. Bueno, para empezar, todas las personas que vieron a esta mujer la veían viajando sola. No iba ni con un novio, ni con un amante, ni con un esposo, ni con amigos, ni con amigas. Iba completamente sola. Entonces el hecho de que no tuviera hijos tiene sentido. Aunque para esta época, te repito, 1970, esta mujer se calculaba que se encontraba entre los 25 y los 40 años, edad en la que una mujer ya era madre en aquella época. Entonces esto resultaba no raro, pero quizá poco común. Entonces, bueno, además de eso, aquí a mí me llamó la atención, no encontré datos al respecto. Si alguien de ustedes en la audiencia tiene conocimientos al respecto, déjenlo en los comentarios del video, pero me recordó un poco al dato que se menciona en la película de Avengers 2 sobre Black Widow, que es una espía rusa. Obviamente es ficción y es de superhéroes, y es una versión Disney, entonces no sé qué tan real o qué tan realista sea, qué tan apegado a la realidad, pero en la segunda película se menciona que a Black Widow, cuando la hacen espía, la operan para no tener hijos. Entonces no encontré información al respecto, pero no sé si a las espías de aquella época, de Europa en general, las operaran para que no pudieran tener hijos, porque finalmente un hijo terminaba siendo un impedimento para que llevaran a cabo su trabajo de espías, ¿no? Tenían que estar viajando, tenían que estar moviéndose, si en alguna de sus misiones tenían que comportarse coquetas con algún hombre de interés que estuvieran investigando, pues no podía estar embarazada, en fin, ¿no? Por muchas cosas, no sé, esto me hace pensar que quizás sí era una espía. Digo, no dice la investigación si estaba operada para no tener hijos o si simplemente no los había tenido. Pero bueno, aquí ya habían métodos anticonceptivos, apenas estaban empezando, pero ya lo sabía. Entonces, bueno, quién sabe. Aquí, si alguno tiene el dato, si a las espías europeas las hacían operarse para no tener hijos, déjenlo en los comentarios, porque este dato a mí en lo personal me llamó mucho la atención. Pero bueno, regresando al tema de la autopsia, está el elemento que te mencioné hace rato, que te hice pequeño spoiler. Había partículas de humo dentro de los pulmones, lo cual demostraba que la mujer estaba viva mientras estaba quemando, porque el hecho de que hubiera partículas de humo en los pulmones quería decir que había respirado el humo del fuego con el que le estaban quemando viva, cosa que obviamente no ocurre en un cadáver. En un cadáver que quemas, pues no pasa, porque el cadáver ya no está respirando. Así que aquí había ya dos elementos que confirmaban que la mujer había sido quemada viva: la posición de los brazos, de las manos que tenía el cuerpo, y además la presencia de partículas de humo en los pulmones. También encontraron un rastro de gasolina en el suelo debajo del cuerpo de la mujer, en el lugar donde la habían encontrado, por lo que las autoridades confirmaron que se usó el combustible para generar aquel fuego. O sea, que literal la habían tirado al piso, o al parecer eso parecía ser, la habían tirado al piso, y estando en el piso la habían rociado con gasolina y le habrían prendido fuego. Los expertos también notaron que tenía entre 50, y aquí está el dato que podría decirnos que, aquí está el dato que abre la posibilidad que quizá no la mataron, sino que quizá ella se suicidó, podría ser. Y este dato es que dentro del estómago, dentro del organismo de la mujer, habían entre 50 y 70 pastillas para dormir de una marca extranjera llamada Fenemal. Pero lo curioso es que estas pastillas no habían sido totalmente absorbidas en su torrente sanguíneo antes de morir, o sea que las había tomado recientemente. Aparte, uno podría decir, bueno, a lo mejor tenía problemas de insomnio, por eso había una o dos pastillas para dormir en su organismo, pero habían entre 50 y 70. Esto claramente, esta ingesta se había hecho con un solo propósito, y ese propósito era la muerte por sobredosis. Lo que no se sabe es si los asesinos le habían dado estas pastillas para que ella se las tomara y con eso que perdiera la vida, o
que ella misma se las había tomado para ella quitarse la vida. Entonces aquí tenemos 4 opciones barajeadas a raíz de solamente estos 2 elementos. Lo que sabemos con certeza tras la autopsia es que la mujer ingirió entre 50 y 70 pastillas para dormir y que no las había terminado de digerir cuando murió, o sea que se las acababa de tomar prácticamente, y que había sido quemada viva, y que había sido quemada con gasolina en el piso. Es lo único que sabemos con certeza. Entonces aquí hay 2 posibilidades. Una, que la mujer se había tomado las pastillas para quitarse la vida porque ya estaba en manos, en poder de, o sabía que iba a caer en manos de sus enemigos muy pronto, o los enemigos le habían dado las pastillas para que pues falleciera de esa manera. Pero entonces, ¿por qué la quemaron viva si ya le habían dado las pastillas? ¿Por qué no esperar a que hicieran efecto? Aquí está la contradicción. Y también está la posibilidad de que ella se tomó las pastillas para quitarse la vida y que ella misma se hubiera rociado con gasolina. Pero si ella misma se hubiera bañado con gasolina, entonces hubieran encontrado el galón de gasolina cerca del cuerpo, cosa que no estaba. O sea que quien sea que hubiera bañado el cuerpo en gasolina estando viva, antes de quemarla, se había llevado obviamente el galón. Así que parece que todo apunta a que alguien le quitó la vida. ¿Por qué se tomó las pastillas? ¿Se la dieron ellos o él o se la tomó ella? Eso es lo que no sabemos. La autopsia concluye que la mujer murió a causa de una combinación de ambas cosas, del envenenamiento por monóxido de carbono, por estar respirando el humo mientras la quemaban viva, y la ingesta de una gran cantidad de pastillas para dormir. Se mezclaron los 2 elementos, aunque obviamente iba a morir aunque no se hubiera tomado las pastillas porque le estaban quemando viva. Se habló al principio de un probable suicidio, una versión apoyada por el jefe de la policía de Bergen de aquella época. Sin embargo, muchas personas encuentran esta hipótesis difícil de creer. La mujer de Isdal tenía dientes distintivos, varios de ellos eran dientes de oro. Y no eran 2 o 3 dientes, eran muchos dientes con amalgamas, unos eran dientes completamente de oro como si fuera una pirata. Esto era especialmente inusual para alguien de su edad, era una mujer joven y no estaba enferma de nada, no era como que estaba perdiendo los dientes por alguna enfermedad. Y no es el tipo de trabajo dental visto en Noruega, obviamente esta mujer no era noruega. Durante años se creyó que la mandíbula de esta mujer había sido destruida, pero cuando se reabrió el caso por ahí del 2017, se toparon con que había estado archivada la mandíbula con los dientes de oro en un sótano de archivos forenses del Hospital Universitario de Haukeland. Durante décadas se dio por perdida esta mandíbula con dientes de oro perteneciente a esta mujer, pero se reencontró más o menos en el año 2017, cuando se reabre la investigación. Si quieres ver la imagen de la mandíbula con los dientes de oro, seguramente te la dejé en Instagram o Facebook. Si entras y no encuentras las imágenes que te menciono es porque no encontré las imágenes, pero al menos en los archivos, en los documentos y artículos que estuve leyendo, que muchos eran de la BBC, o sea que eran fidedignos, eran de confianza, ahí vi las imágenes. Entonces espero haberlas encontrado y habértelas dejado. Pero bueno, en serio es un cráneo que llama la atención. Bueno, no el cráneo, es la pura mandíbula, la parte inferior, la parte inferior de la boca, digamos, la pura mandíbula con estos dientes de metal que son bastantes. Es lo único que queda de esta mujer. Lo demás, ahorita vamos a ver qué pasó con el resto de sus restos, valga la redundancia. Gracias a la mandíbula, se pudieron realizar análisis de isótopos en sus dientes para identificar la firma, entre comillas, química que dejan los elementos que componen sus piezas a medida que se forman. ¿Qué son estas pruebas de isótopos? Son 2 pruebas que literalmente isótopos porque, ¿cómo se dice? Escarban un poquito en los restos de los dientes, tanto los dientes reales de la mujer como estos dientes de oro que tenía. Y consisten en 2. Está el análisis de isótopos de oxígeno, que puede revelar el tipo de agua que la mujer bebió a medida que crecía y por tanto de qué áreas del mundo eran estas aguas. Esto es maravilloso, por eso te digo que son pruebas milagrosas que la tecnología nos ha dado, cosa que obviamente no se pudo haber hecho en 1970 ni en los 90, a lo mejor ni siquiera en el 2010. Esto fue ya hasta el 2017 que se reabre el caso, que se reencuentra archivada. O sea, ya habían olvidado esa mandíbula ahí entre un montón de evidencia en este edificio de policía. Lo encuentran archivada, ya con el registro ya borroso. Y gracias a estas pruebas que hacen de la prueba de isótopos de oxígeno, descubren de dónde provenía el agua que la mujer bebía, no solo en las últimas horas o los últimos meses de su vida, sino a lo largo de toda su vida. Gracias a este análisis, a este estudio, determinaron de dónde era el agua que tomaba cuando era niña, cuando era muy joven, y esto les ayudó a determinar que probablemente venía de Francia. Gracias a esta prueba, en serio es un milagro.
La otra prueba que hicieron fue el análisis de isótopos de estroncio, la cual puede reflejar los tipos de alimentos que comía la mujer y el tipo de suelo en el área en el que creció. De nuevo, basándonos en el agua, porque el agua es diferente en todos lados del mundo, e incluso dentro, por ejemplo, de México, el agua de la Ciudad de México, de la capital, no es igual a la del estado de Morelos, por ejemplo, o del estado de Hidalgo. Hay unas que tienen más sodio. En Hidalgo el agua tiene mucho sodio porque hay muchas minas y hay muchos minerales literalmente por allá. Acá en la ciudad pues no, es un agua más, quizá más sucia de otras cosas, pero más limpia de sodio, por ejemplo, porque no hay tantos minerales acá en la Ciudad de México. En fin, y eso es dentro del territorio, y aparte te estoy hablando de territorios en México que son muy cercanos. Ahora imagínate la diferencia que hay entre el agua de México y el agua de Noruega, por ejemplo, o el agua de Canadá, o el agua de Japón, por decirte un ejemplo, ¿no? Entonces es muy característico, y también la comida. No es lo mismo la dieta de un coreano, de un mexicano, o la dieta de un canadiense, o de un gringo, o de un japonés, o de un alemán. Entonces, gracias a estas dos pruebas de isótopos de oxígeno y de estroncio, se determinó qué agua, es decir, de qué lugar de la tierra era el agua que bebía esta mujer cuando era niña y a lo largo de su vida, y qué tipo de alimento consumía, así como en qué tierra, literalmente, en qué tierra, en qué cultivos, de qué parte del mundo crecía la comida que esta mujer comió a lo largo de su vida. En verdad es una prueba maravillosa. Pero bueno, estos resultados de estas pruebas de isótopos se hacen hasta nuestros tiempos, hace un par de años. Pero en aquella época, en febrero de 1971, 3 meses prácticamente después de que encuentran el cuerpo, se cierra el caso, porque no llegaron a ningún lado. Lo único que supieron en aquella época, ahorita ya te estoy hablando de las pruebas de isótopos y no sé qué, pero en esa época lo único que se supo fue que la mujer se encuentran las maletas, gracias a las maletas dan con la zapatería, gracias al testimonio del zapatero o del vendedor de la zapatería llegan al hotel, y con base en esa falsa identidad que dan en este hotel de Noruega, van a los demás hoteles y encuentran que tenía falsos pasaportes, falsas identidades, pelucas y el cuerpo que murió quemada viva, pero que también había ingerido pastillas para dormir, 50 o 70 pastillas. Es lo único que se sabe. Y entonces, como no llegan a ningún lado de quién la mató, si ella misma se quitó la vida, quién era, de dónde venía, cuál era su nacionalidad, en ese entonces, en el 70, finales del 70, inicios del 71, no se encuentra nada, entonces se cierra el caso. La policía creyó que la mujer pudo haber sido católica, por lo que se organizó un pequeño funeral y fue enterrada con la debida ceremonia. Obviamente los únicos presentes era uno que otro burócrata, quizá algún policía como testigo, más que nada, no por algo sentimental ni emocional, sino pues por protocolo, y unos cuantos sacerdotes. De hecho encontré unas fotos del sepelio, creo que sí era de este mismo, eran 3-4 personas. La policía todavía, hasta la fecha, espera encontrar a los familiares de la mujer, que está enterrada en un ataúd de zinc que no se descompondrá aunque pasen los años, y guarda además un álbum de fotos del funeral para sus parientes en caso de que aparezca. En caso de que alguien diga, oye, esta mujer era mi tía, mi esposa, mi hija, mi vecina, la identifiquen. Obviamente ya serían ancianos, o quizá ya están muertos en caso de que haya tenido familia, pero lo más probable es que al ser espía no hubiera tenido ningún vínculo emocional, o al menos lo que vemos en las películas es así. Así que pues bueno, probablemente esta tumba sin nombre, porque no sabemos ni siquiera el nombre de la mujer, obviamente no le iban a poner la mujer de Isdal, es una tumba sin nombre que está en un cementerio en Noruega esperando a que llegue algún pariente a despedirla como es debido. Pero esto fue en el 71, en febrero del 71, y nadie ha aparecido, así que probablemente ya nadie aparezca. Esto es lo que durante años se supo, hasta que el caso fue reabierto hace poco, y gracias a la tecnología, como te digo, se pudieron descubrir cosas nuevas, como por ejemplo la posible nacionalidad, porque no es con certeza obviamente, pero es muy probable que debido al tipo de agua que bebió y al tipo de alimentos que consumió esta mujer a lo largo de su vida, como haciendo el background, regresando en los registros de la comida y el agua que había en su cuerpo, o en los dientes, los restos de estos minerales o no sé qué sea lo que estudien como tal, pero los más viejos, digamos, que tenía el cuerpo, provenían de Francia, de estas zonas de Francia o algunas zonas cercanas. Por eso está casi comprobado que era francesa, aunque no se sabe con certeza, pero eso se supo, te digo, hace muy poco gracias a la tecnología. Sin embargo, lo más interesante, y que podría confirmar que la mujer de Isdal sí era una espía, no viene de los estudios de los huesos, ni de la decodificación de estos mensajes que tenía en su libreta, ni de las pelucas, sino del testimonio de un hombre que parece haber visto frente a frente a la mujer, al parecer muy poco antes, quizá horas antes de que la mataran.
Y digo mataran porque según este hombre, la mujer estaba siendo seguida cuando él la vio en la zona, en la región donde fue encontrado el cuerpo. Él vio a una mujer caminando por ahí seguida por dos hombres que vestían traje negro. Obviamente alguien que va a andar en esa montaña. Él era un montañista, era alguien de estos que hacen montañismo por diversión. Era un noruego de esta región, un lugareño, que en aquella época era un hombre muy joven, ahora ya es casi un anciano cuando da este testimonio, y él dice que estos hombres vestían traje negro, y él dice: ¿quién carajo se pone traje negro para andar ahí en una montaña en la nieve, en el valle de hielo, como le llaman ellos? Nadie. Por eso es lo que le hace creer que él vio a la mujer de Isdal, quizá durante las últimas horas de vida, y la vio no solo a ella, sino a los dos hombres que quizá le quitaron la vida. Quizá estos tres, es decir, el testigo, el que da el testimonio, y los otros dos hombres que la seguían, fueron los últimos en ver a la mujer de Isda con vida. Pero eso lo revisaremos al regresar del segundo y último corte de este programa. Así que aprovecha la cortinilla para poner pausa, ir al baño, ya sabes, hacer tus cosas. Si quieres comprar mi novela Demonios de Luna Llena, que también tiene que ver con crimen y cosas por el estilo, el link lo encuentras, te repito, abajo en la descripción de este video si estás en YouTube. Si estás en Spotify o en iVoox, entra a amazon.com.mx y teclea en el buscador Demonios de Luna Llena y listo. Elige el formato físico o el digital según sean tus gustos. Así que vamos rápidamente al corte y regresamos al tercer y último bloque del programa. Queridos amigos, bienvenidos de vuelta al tercer y último bloque del episodio número 57 del Grimorio de Rix, con este caso que me encanta de la mujer de Isdal, que yo lo conocí gracias al programa de Misterios sin resolver que pueden encontrar en Netflix. Ya hay 2 temporadas muy cortitas, pero de casos muy enigmáticos, que como su nombre dice, sí son misterios sin resolver. Porque luego te encuentras de cada programa que dices: no, los misterios sin resolver, y te dan la solución a la mitad del programa. No, en verdad estos son casos que tienen algunas décadas de haber ocurrido, como este por ejemplo, que no tan siguen sin ser resueltos, que al final de cada episodio ponen un letrero, obviamente sobre todo para... Bueno, en el caso de la mujer de Isdal no tanto, pero muchos de los casos ocurren en Estados Unidos, y al final de cada episodio ponen: si tienes alguna información sobre que pueda ayudar a la resolución de este caso, comunícate, y ponen algún teléfono o el contacto del programa, ¿no? Para que ellos te comuniquen con las respectivas autoridades, ¿no? Pero es muy bueno este programa, te lo recomiendo mucho. Hay algunos episodios aburridos, pero la mayoría son muy buenos. Pero bueno, regresemos, perdón, divagué un poco, pero estoy feliz porque creo que voy a cumplir mi cometido de hacer el episodio un poco más corto a partir de ahora. Llevamos 1 hora con 5, quizá podemos cerrar el programa a la hora 15, a la hora 20. Pero bueno, volvamos. Ya vimos en el primer bloque los hechos, digamos, cronológicos, que sí son hechos como tal, que se pudieron reconstruir gracias a la investigación policíaca. En el segundo bloque te mostré todo lo enmarañado que estaba, todas las contradicciones que surgen a raíz de la autopsia, de otros datos de la misma mujer, de que como nadie logra identificarla después de varios meses, y la investigación en su momento, en el 71, no llega a ningún lado. Entonces en febrero es cerrada la investigación y la mujer es enterrada en una tumba sin nombre en un cementerio de Noruega. Con eso cerramos el programa. Y ahora con eso cerramos el bloque anterior. Ahora en el tercer y último bloque lo titulo Piezas actuales de la investigación. Te repito, este es un tema que estuvo cerrado varios años y vuelve a ser abierto en 2017. Puede ser, no creo, pero puede ser que a raíz del programa de Misterios sin resolver, pero no creo, porque este programa es del 2019 o 2020, desde el 2020 de hecho, se estrenó en 2020, así que no lo creo. Pero también hubo otro medio que lo popularizó mucho, sobre todo en Europa, y fue un podcast de la BBC precisamente, que empezó a hablar de él, y hubo tanta gente interesada en el caso que varios aficionados como tú o como yo están investigando. Pero por ejemplo, yo he dicho muchas veces que yo no soy un investigador, yo simplemente recopilo la información que hay en varios medios digitales impresos, uno que otro testimonio, los recopilo y te los presento aquí como entretenimiento. Pero estos tipos en verdad se están metiendo a investigar, sobre todo hay muchos europeos, muchos noruegos que están yendo a las zonas de donde encontraron el cuerpo y todo esto, y entre esos jóvenes
aficionados que se dedican a otras cosas. De hecho, hay uno de ellos, de los muchos jóvenes que están investigando esto, hay un joven actor que sale en una serie que no conozco, de estas series noruegas, europeas que hay en Netflix, rarísimas. Uno de los actores de estas series, que es muy conocido en Noruega, es los que están investigando este caso. Y entre esas cosas que están rascando ahí, sobre todo ellos que están literalmente en el lugar donde ocurrió, encontraron a un hombre que tenía este testimonio que afortunadamente, gracias a que renace la popularidad, el auge del tema por este podcast de la BBC en Europa, este hombre dice: yo vi algo, y contacta a uno de estos grupos de jóvenes. Este hombre se llama Ketil Versoy, no sé cómo se pronuncia, se escribe Kversoy, le voy a llamar Ketil Versoy. Se convirtió en una pieza clave para empezar a descifrar lo que en realidad ocurrió en 1970, en noviembre de 1970, en aquel paraje desolado de Noruega, conocido en aquellas tierras como el Valle de Hielo. Según este hombre, quiere contar este relato, este testimonio, esto que él vivió, porque llevaba atormentándolo más de 48 años para cuando fue contactado por estos jóvenes, pues se siente culpable por lo que vio y se siente culpable de no haber actuado en el momento o lo más rápido posible, a lo mejor, y es lo que él dice: si yo hubiera dicho lo que vi en ese momento a las autoridades, quizá hubiera salvado la vida de esta mujer, o si yo hubiera hecho algo al respecto en ese momento, a lo mejor estaría viva. Ese es el gran pesar de este hombre Ketil, que ya es un anciano. Bueno, no un anciano de 80 años, pero ya es un hombre pues un poco mayor, a lo mejor que anda entre los 60 y los 70 años. Y bueno, gracias a este auge del tema, ha vuelto a hablar, y su testimonio es en verdad aterrador. Y nos da más o menos una idea de qué le ocurrió a esta mujer, y vemos que todas estas especulaciones de que quizá era una espía o una agente secreta o algo por el estilo, parece ser que es verdad. Y es que en un día lejano de 1970, finales de noviembre de 1970, Ketil regresaba a Bergen después de haber esquiado durante unas horas. Te digo, él vivía por ahí, en esa región. Entonces cuenta que vio a una mujer que era seguida por dos hombres que estaban vestidos más para una reunión ejecutiva que para caminar al aire libre. Esto es lo que más le llamaba la atención, que no estaban vestidos como montañeses, ni como excursionistas o como esquiadores como él, con chamarras gruesísimas, con gorros. Aparte, ahorita vamos a ver la descripción. Este hombre pues, es un noruego, rubio, muy alto, de barba cerrada, súper tupida, para cubrirlo del frío. Y estos hombres no traían barba, traían el cabello corto, no traían chamarras, andaban vestidos como de traje, a lo mejor con un abrigo, pero con un traje. O sea, no era gente ahí, y eran personas que brincaban porque no coincidían su aspecto, la forma de vestir con el lugar en donde los encuentra, en este paraje alejado y desolado en las montañas prácticamente de Noruega. Cuando nos cruzamos, él ve primero a la mujer y luego ve que a los dos hombres que vienen detrás de ella. Cuando nos cruzamos, ella me miró a los ojos. Me pareció que estaba entre asustada y rendida. Los hombres estaban a unos 20 metros de ella, señaló el hombre. Al mirarme creí que ella iba a decir algo, pero no lo hizo. Y entonces miró detrás suyo, miró a estos hombres que estaban a sus espaldas y siguió caminando. Estoy seguro de que ella sabía que la estaban persiguiendo. Recuerdo su cabello negro, oscuro, no muy largo. Los hombres que la seguían también tenían pelo negro. No lucían para nada como noruegos. Para mí eran del sur de Europa. Este es lo más importante del testimonio de este hombre. Como ves, muchas cosas que coinciden con con los datos arrojados en la investigación. El color tomando en cuenta, claro, los análisis de la autopsia y las descripciones de los testigos, de los testimonios de los empleados del hotel. No era una mujer rubia, una mujer de cabello oscuro, bajita, de ojos oscuros, y aquí él dice que los hombres que la seguían también eran de cabello oscuro, que no eran noruegos y que no vestían como gente de ahí de la zona, como muy abrigados y todo esto. Y él dice porque por su mirada ella la veía asustada y que estaba como huyendo, pero al mismo tiempo sabía que la iban a atrapar. Él dice, ella sabía que la estaban siguiendo y aún así no hizo nada, no me dijo nada, solamente me vio y siguió caminando, pero sabía que la estaban siguiendo y no me dijo nada, y él tampoco hizo nada. Eso es lo que le pesa a él. Aunque eventualmente este hombre habló con la policía en su momento sobre lo que había visto, siempre se arrepintió de no haberlo hecho antes. Esperé mucho tiempo, dijo el hombre. No fui a la estación de policía porque me podían tomar por loco. O simplemente podían decir, no, pues quién sabe qué vio este cuate, pero no vale la pena que vayamos a investigar. Obviamente él en su momento no se imaginó que iban a encontrar un cadáver ahí calcinado. Un poquito para la tranquilidad del alma de este hombre, de su conciencia, un amigo suyo que trabajaba en la policía en aquel entonces le dijo que ese caso, ya cuando se popularizó, le dijo que el caso ya no lo manejaba la policía de Bergen, es decir, la policía local del condado, por así decirlo, sino que ahora era un caso internacional.
Y según el amigo policía en aquella época le dijo nunca se va a solucionar, y como si fuera un profeta, hasta la fecha, 2021, sigue sin solucionarse. Estamos a unos meses de que a mes y medio más o menos de que se cumplan 51 años del suceso y no se sabe absolutamente nada de la mujer. Solamente la sospecha más fuerte es que era una espía y que fue aniquilada por alguna organización enemiga o por algún enemigo que ella tenía, que no sé, bueno, ella y la gente para la que trabajaba, obviamente, que no se sabe quién era. Kettil dijo que el encuentro con esta mujer ocurrió en la tarde de un domingo, y esta es la parte incómoda de la historia. La mujer de Isdal fue hallada la mañana de un domingo, o sea que más o menos se hace el cálculo de que este hombre vio a la mujer y a sus perseguidores exactamente una semana antes del hallazgo del cuerpo. Y bueno, cuando encuentran el cuerpo, todavía olía a humo, todavía humeaba, así que parecía ser que la habían matado unas horas antes. Probablemente está la posibilidad de que esto haya sido una coincidencia y que la mujer y los hombres que él vio nada tenían que ver con el suceso, lo cual es difícil, porque te repito, los tipos estaban vestidos de traje. ¿Qué hacían unos hombres de traje en medio de la montaña nevada? No tiene sentido. Pero bueno, en caso de que sí lo fueran, que yo creo que sí eran esta mujer y sus perseguidores, probablemente tomaron a la mujer, la secuestraron, la tuvieron retenida en algún lugar durante una semana exactamente, porque estaban en la misma zona donde encuentran el cuerpo, era la misma zona. No se ha dicho, o al menos yo no encontré nada de que hubiera alguna cabaña o algo por el estilo, pero lo más probable es que la alcanzaron, o quizá ella estuvo huyendo durante una semana y la encuentran hasta el siguiente domingo, no lo sé. El punto es que él la ve literalmente una semana, 7 días antes de que encuentren el cuerpo. Esto es lo curioso y lo que plantea también la veracidad del testimonio de este hombre. Gunnar Staalesen, de la policía de Bergen, dio su teoría personal sobre qué le ocurrió a esta mujer o quién era. Y te voy a citar textualmente lo que dijo. Mi teoría personal es que estaba cazando a criminales de guerra nazis. Ya habían pasado más de 20 años, 45 al 70 ya habían pasado bastantes años, pero habían algunos nazis que habían huido. De hecho se dice, es una leyenda urbana, que Hitler logró huir. Y se dice que, y eso hasta la fecha se sabe que algunos nazis lograron huir a varias partes del mundo y cambiaron su identidad, pero hasta la fecha hay ancianos que fueron soldados nazis y que viven en México o en Argentina o en algunas otras partes de Europa. Entonces, en aquella época que estaba mucho más reciente, había gente que estaba persiguiendo a criminales de guerra nazis por los crímenes que cometieron durante la Segunda Guerra Mundial. Israel y Noruega tenían una conexión muy amigable. Así que si los servicios secretos sabían que eso era lo que estaba haciendo aquí, lo mantendrían en secreto. Pero eso es solo una teoría que a lo mejor ya está como comprobado, por así decirlo, que ella no era una espía de Israel, porque por su genética y por la alimentación que había llevado a lo largo de su vida, ya se comprobó científicamente que era europea, muy probablemente francesa. No era una espía israelí, pero sí pudo haber sido una espía de alguna otra organización, de alguna otra corporación gubernamental o extragubernamental que estaba persiguiendo nazis o cualquier otro objetivo en Noruega en ese momento del año. Porque te repito, ya había estado en Noruega en marzo y regresa en octubre para morir en noviembre. Entonces no era la primera vez que estaba en Noruega, ni siquiera en ese mismo año. Quizá incluso en el pasado ya había estado en otras ocasiones en este país. Respecto a si pudieron haberle quitado la vida en otro lugar y luego llevarla al lugar donde fueron hallados los restos, la patóloga forense Inge Morild declaró lo siguiente: salía humo de ella cuando fue encontrada. Recuerda que las niñas dijeron esto. Salía humo de ella y había fuego alrededor, así que debe haber muerto en el lugar donde estaba el fuego, y obviamente recientemente de cuando el papá con las niñas encuentran el cuerpo. O tuvo que haber humo o fuego en algún otro lugar que, por lo que sé, no se informó, o sea que fue una coincidencia. O creo que ella murió en el lugar donde estaba el fuego. Yo creo que murió ahí. Te digo, por cómo describen que estaba el cuerpo y que encontraron gasolina debajo del cuerpo, que la espalda no estaba quemada, todo parece indicar que la tiraron al piso, la rociaron con gasolina y le prendieron fuego. Esto es lo más probable. Y que cuando este hombre con sus hijas, la tarde del 29 de noviembre del 70, encuentran el cuerpo humeando y con algunas chispitas alrededor del suelo, que obviamente se apagó porque hacía mucho frío, probablemente llevaba pocas horas de que la habían hecho, por eso estaba todavía humeando el cuerpo. Y así, este caso, esto es lo único que conocemos, esto es lo último, todo esto último que te conté son teorías nada más de un policía noruego y de una patóloga. Pero con todo eso que te acabo de contar, a 51 años de haber ocurrido, este caso sigue sin conclusión. El cuerpo de esta pobre, quizá heroica mujer, quizá villana, descansa en una lápida sin nombre, en un país que ni siquiera era su patria, y en cuyo funeral nadie lloró una sola lágrima, ya que nadie conocía siquiera su nombre.
pero como un pequeño rayo de luz de esperanza de al menos saber quién era esta posible espía, se encuentra el hecho de que civiles y entusiastas del misterio alrededor de todo el mundo se encuentran investigando por su cuenta, completamente independiente de los cuerpos de policía, gracias a la popularidad que el caso adquirió por el podcast de la BBC y el episodio de la serie de Misterios sin resolver en Netflix. Gracias a estos dos medios recientes que coinciden un poco con la reapertura de la investigación, gracias a esto hay gente, sobre todo gente joven, investigando a lo largo de todo el mundo, pero sobre todo en Europa, sobre qué ocurrió. Y han estado sacando pistas, como el testimonio de este hombre, que es muy reciente, desde hace 2 años prácticamente, y uno que parece ser el testigo más importante de qué ocurrió, incluso más importante que el de los hoteles o el chico de la zapatería. Fue un hombre que probablemente vio a esta mujer días antes de que la mataran en la misma zona y que vio a sus asesinos, pero no pudo hacer nada, porque cuando tú ves así gente, incluso en un contexto como este, no te imaginas que sea un caso así, no te imaginas que sea un espía y que sean asesinos entrenados que vienen por ella. Por eso no hizo nada, pero gracias, si no hubieran sacado este podcast de la BBC en Reino Unido y llegó a otras partes de Europa, no conoceríamos este testimonio. Incluso miembros de la policía noruega creen que son las personas normales quienes terminarán resolviendo el caso, a pesar de que este se encuentra actualmente abierto a investigación policíaca. Después de todo, ha sido gracias a las personas normales, a los civiles, que varios crímenes han sido resueltos, como por ejemplo el caso de los hijos de Sam, ocurridos en la década de los 70, sobre el cual, te adelanto, estoy trabajando, pero eso ya es otra historia. Ese es un episodio que llegará alguno de estos los siguientes días, las siguientes semanas, pero es un caso sumamente impactante, el caso de los hijos de Sam, primero conocido como el caso del hijo de Sam, ocurrido en Nueva York en los años 70 y que fue desentrañado en mayor parte por un civil, un redactor de la IBM, de esta empresa de computadoras, que se apasionó por el tema y que desentrañó la pieza de información más importante para que se llegara a la conclusión del caso. Así que, así como ese, hay muchos otros que han sido resueltos incluso en la actualidad. Hubo el caso de un chico que resolvió un asesinato gracias a un hilo de Twitter, a las fotos que empezó a publicar una persona en Twitter, descifró lo que había ocurrido y se pudo castigar al culpable. Así como ese, hay muchos otros casos en la historia. Así que la policía noruega, aunque ellos están investigando al respecto, invitan a la gente a que investiguen por su cuenta, porque han salido cosas como estas. Y esto apenas se reabrió en 2017. Quizás se vio un poco atrasado por lo de la pandemia, pero quizá en algunos años, espero que no sean muchos años, se descubra quién era en realidad esta mujer, porque igual, como te dije en el episodio de la semana pasada, apenas hace muy poquito, ya en el año 2010, una cosa por el estilo, 2012, apenas se logró descifrar uno de los mensajes del asesino del Zodíaco, cosa que también ocurrió en los años 70, o sea que sí puede resolver un crimen o algo que la policía no pudo resolver, sí lo puede hacer la gente normal, los civiles como nosotros. Así que si estás interesado, por favor, investiga por tu cuenta de este caso. Y si me estás escuchando en Europa, en España, o mejor aún en Noruega o algún lugar cercano, adelante, es tu momento. Pero bueno, queridos amigos, ya para cerrar el programa de hoy, llevamos 1 hora 21, creo que sí voy a poder lograr mi objetivo. Mis conclusiones, les doy mis conclusiones a las que yo llegué tras hacer la investigación al escribir este guión. Primero que nada, para mí no queda duda de que la mujer de Isdal era una espía. ¿De quién? ¿Quién sabe? Lo que falta descifrar era si era de los buenos o de los malos, si estaba cazando nazis, cuál era su misión, si estaba cazando nazis porque eran prófugos de la justicia desde hacía ya décadas, si su misión era observar de cerca la carrera armamentista espacial de los noruegos, si tenía algún papel en la Guerra Fría, si era rusa como algunos afirman, en fin. ¿Cuál era su misión? ¿Era de los buenos, de los malos? Eso es lo que falta descifrar. Pero de que era un espía, para mí, era un espía. También otro misterio que queda es ¿quién le dio a ingerir esas pastillas para dormir que encontraron en la autopsia en su cuerpo? ¿Las tomó ella porque sabía que iba a morir? ¿O se la dieron a tomar estos tipos, que probablemente eran los mismos que vio este hombre que los vio a lo lejos? ¿Se la dieron de tomar ellos? ¿Por qué no esperaron a que hicieran efecto? Quizá una teoría puede ser que se las dieron a tomar para que muriera de manera indolora, a que hicieran efecto. Y estaban supuestamente quemando el cuerpo, pero ella seguía viva, entonces la quemaron viva. Esa quizás es la teoría más plausible, aunque también puede ser que se las dieron para que se las tomara y quizá de alguna manera como misericordiosa, que hicieran efecto y estaban esperando a que muriera, pero ella intentó escapar o intentó defenderse y la quemaron, yo qué sé. Yo creo que lo más plausible es o que ella se las tomara porque sabía que ya iba a caer en manos de estos tipos que eran sus enemigos, se las tomó pero no le dieron tiempo que hicieran reacción y la quemaron viva. O creo que es más probable que se las dieran para que se las tomara, ella se las tomó, se durmió pero todavía no había muerto de sobredosis
y le prendieron fuego creyendo que ya estaba muerta para deshacerse del cuerpo y seguía viva. Por eso había sido quemada viva, dormida pero viva. En caso de que el relato de Ketil Versoy sea real y que por casualidad se haya topado con la mujer de Isdal estando viva durante sus últimos días de vida y además con sus posibles verdugos, resulta tan fascinante como aterrador. La razón por la que la mujer lo vio, pero no dijo nada, quizá fue por el bien del hombre, pues si sabía que sus perseguidores eran sus enemigos, porque él menciona que ella sabía que le estaban persiguiendo, quizá ella sabía que su fin, el fin de ella se acercaba, que ya iba a morir, ya lo sabía, más sabiendo que era un espía y que estos tipos quizá eran sus enemigos. Y no había nada que hacer al respecto, su destino, ella ya lo sabía, probablemente su destino ya estaba sellado. Ella lo aceptó este destino que enfrenta a una persona con esta profesión, sin arrastrar a Ketil con ella, porque nada habría podido hacer este chico, que si ahorita es un anciano, no tan anciano, en aquel entonces de haber sido un joven muy joven, este chico no iba a poder hacer nada contra dos espías o asesinos entrenados. Por eso a lo mejor lo vio asustado, quizá pensó en pedirle ayuda, pero después dijo no va a poder hacer nada, simplemente lo voy a arrastrar conmigo, al que sea mi destino, y prefirió mejor ella aceptar su destino como venía, y pereció ante estos dos tipos que probablemente sí eran sus verdugos. Pero bueno, queridos amigos, esas han sido mis conclusiones a las que yo llegué tras toda esta investigación, un caso que en verdad me apasionó mucho, me gustó mucho cuando lo vi en el programa de Misterios sin Resolver en Netflix, y me lo volví a topar hace poco y dije, tengo que hablar de esto ahorita, aprovechando que estoy hablando de estos temas nuevos, súper interesantes en el canal, sobre todo en el podcast. Creo que el formato se presta muchísimo. A mí me encantó. Déjame saber a ti qué te pareció abajo en los comentarios, si tienes alguna hipótesis, alguna teoría, si conoces algún otro tema que pasé por alto. Dale like al video si te gustó, si estás en Facebook, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, si te gustó el contenido, activa la campana de notificaciones porque además se vienen muchas sorpresas. Para empezar, se viene la dinámica que voy a armar entre ustedes para rifar 3 ejemplares de mi novela firmada de Demonios de Luna Llena, que yo mismo les haré llegar hasta sus casas, firmada por mí. Estén al pendiente de cuál va a ser la dinámica, todavía estoy pensando qué voy a hacer. Se vienen otras sorpresas que todavía no quiero revelar. Se viene el live especial de 4 o 5 horas en Halloween, que estamos planeando tener algunos invitados muy especiales con nosotros el fin de semana de Halloween, así que estate al pendiente. No te olvides de activar la campana para que YouTube te avise de cada video que subo, cada directo que hago, porque no te vas a querer perder en verdad esa transmisión en vivo. También te invito a que me sigas en mis redes sociales, que son Instagram y Facebook, y en Spotify. A lo mejor prefieres escuchar en MP3 el podcast en vez de verlo en YouTube. El link lo encuentras también aquí abajo en la descripción. También abajo encuentras el link si quieres comprar mi novela Demonios de Luna Llena en Amazon. Es exclusiva de Amazon, no la vas a poder encontrar en librerías, así que haz clic en el link de abajo y adquiere tu ejemplar. Y nada más, queridos amigos, eso es todo por hoy. Este fue el episodio número 57 del podcast del Grimorio de Rix, el misterio de la mujer de Isdal. Nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos en la oscuridad.